Significa para mí, pues, desde que era muy pequeñita, muy jovencita, cuando mi madre me llevaba a los museos españoles, sobre todo mi madre era mi gran admiradora de los cuadros costumbristas españoles maravillosos que tenemos. Y nuestro siglo XIX y XX español, principios del XX, es precioso. Creo que no se le ha dado la importancia como se le ha dado en otros países a su siglo XIX y XX. Aquí creo que estoy, en el fondo, todos los pintores que están en el cielo me están mandando grandes mensajes de cariño porque sus cuadros son maravillosos, van a estar expuestos al público. Entonces hay cuadros preciosos que espero, con mucho colorido, mucha alegría como la que tenemos en España, y que me siento muy feliz de poder presentar esta colección porque a mí me encanta. Lo he hecho con mucho cariño, lo he hecho sintiendo el alma del coleccionista. Yo creo que el coleccionista lo que hace es proteger a los pintores, de que no se pierdan. Si tú crees que tu cuadro se va a perder, tú lo cuidas, lo proteges, todos los cuadros están en perfecto estado. Luego, la primera cosa que hace el coleccionista cuando adquiere una obra de arte es que lo lleva a que primero ver en qué estado. Bueno, casi nunca, si está muy mal estado no lo adquieres. El coleccionista no es peligroso un cuadro en mal estado porque es peligroso. Entonces lo que haces con un cuadro es que lo limpias con expertos, súper expertos, porque no se puede tocar si no. Luego le haces la transparencia, luego le llevas al experto también, al catedrático, al historiador que hace su ficha del cuadro para saber la historia del cuadro, en qué museos está exhibido, en qué libros ha sido publicado. Cuando van allá a un museo es que el cuadro ya se ha estudiado totalmente. Entonces, si un cuadro es dudoso, que a veces ocurre que no tienes algún cuadro pues que es dudoso, no se exhibe.